Bien, para realizar una prueba dinámica es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, solamente realizarla si la prueba estática resultó exitosa. Caso contrario, no. El motor tiene que estar físicamente desconectado del variador. Físicamente desconectado. Absolutamente nada conectado a las terminales de V y W. Haber comprobado que al momento de realizar la prueba dinámica, como vamos a energizar el equipo y lo vamos a correr en vacío, no estemos enviando ningún permisivo para que arranque alguna otra máquina, otro proceso u otro sistema. Esto puede causar daños materiales, puede causar un accidente e incluso la muerte, la propia o la de alguien más. Entonces, muchísimo cuidado con todo lo que son las señales de entrada y salidas que se van a generar en ese momento. Muchísimo cuidado, por favor. Como el BFD va a correr en vacío, vamos a necesitar tener los permisivos de arranque, porque lo que vamos a hacer es simular un arranque, pero en vacío. Entonces necesitamos tener esos permisivos. Dado el caso de que no estemos recibiendo los permisivos y no podamos forzarlos o bypassarlos, como decimos normalmente, podemos hacerlo como cambiando la configuración de las entradas. Entonces me dirijo hasta el parámetro 1660 y aquí voy a ver el estado lógico de todas las entradas digitales del variador. Todas, pues bueno, según la función que le hayan asignado, entonces por favor verifiquemos que tengamos el permisivo correspondiente. Dado el caso de que haya algún permisivo que no tengamos, sea cual sea la entrada, y la tengamos configurada, entonces pues nos dirigimos hasta ella en el grupo 5 y la cambiamos a sin función. En el momento que la cambiamos a sin función, entonces ya nos estamos saltando el permisivo para poder correr el variador en modo manual, en hand-on. Muy importante tener en cuenta regresar esto a su estado original una vez terminada la prueba. Cualquier permisivo que yo haya de recibir o si he cambiado la configuración de entradas para poder correrlo. Entonces debo regresarlo a su configuración original. Bien, vamos a ver cuál es el procedimiento para realizar un test dinámico. Entonces debemos tener en cuenta que el test dinámico se realiza con energía, es decir, el variador va a estar energizado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo siguiente que ya se los había mencionado, desconectar el motor. Físicamente motor desconectado del variador. Luego vamos a correrlo en modo manual a una máxima velocidad, 60 Hz, 50 Hz o la que sea de su país. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con el test dinámico? Verificar que los IGBTs estén funcionando bien. Dado el caso de que haya algún IGBT que tenga mal funcionamiento, lo vamos a detectar como una caída de tensión a la salida. Bien, antes de hacerlo, cosas a tener en cuenta. Entonces, la primera, como debemos desconectar el motor, no lo hagamos teniendo energizado el variador. Siempre bajamos el breaker, esperamos a que el variador se desenergice por completo, esté totalmente apagado y ahí sí procedemos a hacer la desconexión de los cables de motor, pero no hacerlo con variador alimentado nunca. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace la prueba dinámica, ¿sí? Que realmente es algo muy sencillo. Como podemos observar, lo que vamos a hacer es probar el módulo inversor y simular un arranque, pero sin carga. ¿Cuál es la idea básica detrás de esta prueba? Pues determinar cómo están funcionando los IGBTs. Entonces, la parte física ya la hicimos cuando realizamos la prueba estática. En este momento lo que vamos a hacer es ver cómo están funcionando las señales de gate de estos IGBTs. Una vez hemos desconectado el motor, encendemos nuevamente el variador de frecuencia y lo corremos en modo manual, hand-on. Una vez lo tengamos en hand-on, llevémoslo a la máxima velocidad de nuestro país. Para el caso de Colombia son 60 Hz, en otros países es probable que sean 50 Hz, pero llevémoslo a máxima velocidad. ¿Sí? Recuerden que tenemos el motor desconectado, entonces no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es medir la tensión de salida en los terminales V y W, que es donde se conecta el motor. Esta medición debemos hacerla con un multímetro que sea True RMS
y seteado en voltaje AC. Bien, una vez hemos hecho eso, tomamos nuestro multímetro y medimos, tensión de salida. Entonces, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, simplemente se trata de medir. La medición a 60 Hz debe ser muy cercana al bus DC en este momento, con una variación de pronto de unos 25 voltios por debajo, eso es probable, pero tiene que ser muy cercana al bus DC. Entonces hacemos la medición en los tres terminales, V, UW y BW. Bien, aquí es muy importante que veamos que la tensión esté balanceada. Aquí estamos midiendo el balanceo de tensión. Recuerden que el variador de frecuencia es una fuente de tensión, no es una fuente de corriente. Entonces, lo que debe garantizar el variador es que la tensión esté balanceada a la salida. La lectura tiene que ser bastante similar. De hecho, la tolerancia es de más o menos 1.5%. Si yo tengo un desbalance en tensión en cualquiera de las lecturas que supere el 1.5%, significa que hay un fallo interno del variador, algo está funcionando mal. ¿Sí? ¿Qué? Un IGBT. Entonces tenemos un daño en IGBT. Puede ser en el componente propiamente o puede ser también un daño de control por la señal de activación de gate. Entonces puede deberse cualquiera de esos dos. Ahí ya habría que entrar a revisar el variador más a fondo. Pero entonces ya sabemos que sí existe un daño interno en el variador. Si esta tensión se encuentra balanceada y está dentro de la tolerancia del 1.5%, el variador está bien. Aquí ya podríamos proceder a hacer unas pruebas con motor. Y aquí ya habríamos terminado nuestro test dinámico. Debemos proceder a normalizar absolutamente todas las señales de control, tanto las emitidas como las recibidas, los permisivos y demás. Cualquier cambio que hayamos hecho de configuración de entradas digitales o de cualquier cosa para haber corrido la prueba debe regresarse a su estado normal, es decir, normalizar absolutamente todo el variador. Y eso es todo. Muchísimas gracias.